nasales, sin embargo, es en los dos, ¿no? En la baja del tono. Ahora, el sonambulismo es un trastorno del sueño, es decir, no es una cuestión normal, ¿sí? Entonces ahí es un punto importante. ¿Y qué caracteriza el sonambulismo? Se caracteriza por varias cosas, pero una de ellas es exactamente que el bloqueo que debería de existir sobre el tono, sobre la actividad muscular, no se efectúa, ¿ok? Entonces, en este caso, un sujeto puede estar dormido y puede ponerse de pie, ¿ok? Y puede caminar. ¿Por qué? Porque este bloqueo no se está llevando a cabo. Vamos a poner la contraparte, que no lo mencioné, y ahorita conjuntamos. Por ejemplo, lo contrario del sonambulismo, ¿sí? Sería la parálisis del sueño. Entonces ahí ocurre totalmente lo opuesto. La parálisis del sueño no es un trastorno del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno normal y no es tan frecuente. A una persona pues, le puede ocurrir pocas veces en la vida, no es tan frecuente. Cuando ocurre más frecuentemente, podría haber otras causas que lo estén determinando. ¿Qué es la parálisis del sueño? Es lo que popularmente las personas dicen que se les subió el muerto, ¿no? Aquí en México. En Europa dicen que se les subió el duende. Es decir, tiene denominaciones populares, que es cuando una persona de repente tiene la percepción aparente de que ya despertó, pero no es, o sea, no puede asegurar que está totalmente despierto, quiere moverse, no puede moverse, quiere hablar, no puede hablar y quiere incluso hasta gritar para que le ayuden y no puede, ¿no? Está paralizado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la parálisis del sueño? En la parálisis del sueño ocurre lo contrario, justo del sonambulismo. Resulta que puede ser un momento dado que sí esté a punto de despertar o incluso ya haya despertado el sujeto, pero que no se ha dado la activación de los músculos, la activación del músculo esquelético, del sistema de músculo esquelético. Y al no darse esta activación, pues el sujeto está literalmente paralizado. Sin embargo, ocurre en un momento en el que no ha despertado del todo, no se ha inhibido del todo la formación reticular. ¿Qué se recomienda hacer cuando se está en esa circunstancia? Lo que se recomienda es mover los ojos o parpadear. ¿Por qué? Porque de la cabeza hacia arriba sí hay control motor. Entonces, si el sujeto empieza a parpadear así fuerte, poco a poco va a empezar a despertar y no va a sentir esta sensación de angustia. Bueno, entonces ese es el contrario. Ya el sujeto quiere despertar, pero está paralizado. Y en el sonambulismo es al contrario. Está dormido, no se inhiben los músculos y el sujeto puede actuar su sueño. Ahora, existen muchas películas y series, ¿no? Donde dicen que el sujeto puede despertar, bueno, puede caminar, bajar las escaleras, subirse al auto, llegar a una casa extraña o conocida y asesinar a otra persona. Tanto así, o sea, eso que le estoy comentando no es nada más de novela. Hubo juicios en Estados Unidos donde un hijo de una familia hizo esto con sus padres. No vivía con ellos, se despertó, tomó el auto, llegó a la casa de los papás, se metió a la casa, tomó un arma, no me acuerdo qué fuera, que era un martillo o algo así, y los mató. Y en el juicio se discutía si, o sea, sí tenía antecedentes de sonambulismo, tenía diagnosticado este problema, pero se discutía si podía tener tanto control. Bueno, está la discusión y pues la idea es que no se puede, porque lo que no puede hacer el sujeto es hacer algo voluntariamente. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Si el sujeto sonámbulo se mueve en un área conocida, puede ser que pueda transitar en esa área gracias a la memoria, siendo que es su casa, por decir algo.
Pero si el sujeto se moviera en un área desconocida, no va a poder tener el control motor para no chocar, para no caerse, para no, etcétera. O sea, no puede estar como si estuviera alerta con todo el procesamiento sensorial y control motor. Entonces, hay muchas causas de sonambulismo. De hecho, la clasificación es amplia, porque a veces el sonambulismo no nada más es pararse, caminar, sino puede darse parcialmente, puede darse, incluso hay un trastorno que deriva de estos que se les llama el trastorno de piernas inquietas. El sujeto no se para, pero en la cama, ustedes pueden ver videos de eso, de pacientes con el trastorno de piernas inquietas, pues casi baila en la cama, ¿no? O sea, es un movimiento incesante el que tiene. ¿Por qué? Porque no se produjo este parálisis como tal, ¿no? No sé si queda claro. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces sí es importante. Parálisis del sueño no es trastorno, puede ser causado por cualquier circunstancia o incluso por un estado un poco de ansiedad, ¿no? Y el sonambulismo sí corresponde, y todos sus derivados sí corresponden a trastornos del sueño. Sería lo mismo como las personas que hablan, que digo, no es sonambulismo, pero me refiero, es esta falta de la inhibición del control motor, ¿no? Que hablan fuerte. No, hablar es normal, pero hay gente que sí llega a hablar fuerte e incluso se les llega a entender qué está diciendo, y hay pocos casos en los que pueden hasta seguir una conversación. Muy leve, muy acotada, vaya, ¿no? Pero sí se da el caso. ¿Ok? ¿Queda claro? Bueno, entonces vamos a lo último, que ya habíamos dicho que íbamos a ver rápido, que es la última de las funciones cognitivas, que son extremadamente importantes, que ya habíamos hablado de esto, que es la memoria. ¿Ok? Y aquí lo que voy a tratar de mostrarles son la clasificación, los tipos de memoria que tenemos. ¿Ok? A ver, vamos a ver. De primera instancia, la memoria la vamos a dividir en dos. ¿Ok? Lo que va a ser la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Ok. Memoria a corto plazo se ha clasificado como la memoria que puede ocurrir de almacenamiento de información de unos cuantos segundos hasta algunos minutos, y tradicionalmente se consideraba que podía ser hasta 20 minutos. Ahorita digo por qué estoy mencionando que se consideraba. ¿Sí? Entonces, sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que hoy día hay una discusión en donde se dice que no puede ser tanto tiempo memoria a corto plazo. Entonces, según yo, todavía no lo han incorporado en los libros, ya no debe de tardar. Se está postulando que existe incluso una memoria intermedia. Entonces sería memoria a corto plazo, memoria intermedia y memoria a largo plazo. Bueno, ahorita lo vamos a dejar en memoria a corto plazo y a largo plazo. Entonces, la primera memoria sería la de corto plazo, que trata de darnos una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, ustedes en todo momento requieren de tener una continuidad de lo que están haciendo. Si yo les pregunto por qué están sentados en la computadora, etcétera, etcétera, pues todo el mundo me va a contestar por qué, cómo llegaron ahí, todo el mundo me va a contestar qué estaban haciendo previamente, etcétera. Es decir, vamos guardando, y se utiliza esta palabra, por eso lo digo así, vamos guardando una huella de los eventos que están ocurriendo y que poco a poco vamos desarrollando una acción, que nos permiten ir desarrollando una acción.
Esta memoria a corto plazo también se le denomina, aunque no es exactamente igual, pero también se le denomina memoria de trabajo. La memoria de trabajo, vamos a ponerlo así, típicamente se dice la memoria de trabajo es una forma de memoria a corto plazo. Ok. La memoria de trabajo es la que les permite que en el momento que yo estoy diciendo algo, ustedes lo puedan apuntar. O sea, ustedes requieren retener algo de información de lo que percibieron para, por ejemplo, llevar a cabo otra acción que sería anotar. Si yo les pido levántense, entonces tienen que retener esa información por unos cuantos segundos para llevar a cabo la acción. Bueno, esa retención de memoria que nos permite llevar a cabo una acción y que nos permite saber por qué lo estamos haciendo, le vamos a denominar memoria de trabajo. Sí, cuando de repente alguien hace algo y dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Ahí tenemos una falla de memoria de trabajo. ¿Puede ser normal? Sí, puede ser normal. O sea, a todos nos ocurre, pero también puede ser patológico si eso ya ocurre de manera muy continua. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene demencia, de repente pues, tiene las llaves de la casa en la mano y dice, ¿para qué tengo las llaves aquí? O tiene un lápiz y dice, ¿por qué tengo esto en la mano? O está en un lugar y dice, ¿por qué estoy en este lugar? Nos puede sonar raro, pero no lo es, ¿no? Es extremadamente importante conservar y mantener esta memoria de trabajo, porque, insisto, es la que nos va a permitir darle continuidad a las acciones y también nos permite entender por qué íbamos a hacer algo y cuál es el objetivo de lo que vamos a hacer. Bueno, entonces, insisto, puede ser, generalmente la memoria de trabajo sí se clasifica como una memoria de unos cuantos segundos, de alrededor de 30 segundos, y la memoria a corto plazo son los eventos que almacenamos hasta por algunos minutos, digo alrededor de 20 minutos. Ahora, una vez que nosotros almacenamos esta información, tenemos que definir si esa información se va a preservar, ¿ok? Y para preservar esa información debemos de llevar a cabo una serie de procesos que ahorita los voy a comentar rápido, para llevar esa memoria a largo plazo. ¿Y qué es lo que vamos a denominar como memoria a largo plazo? Memoria a largo plazo es lo que nos va a permitir almacenar la información hasta por años, ¿verdad? Incluso puede ser por el resto de nuestra vida, dependiendo del tipo de recuerdo que estemos nosotros almacenando. Y para que podamos llevar a cabo esa transición de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, tienen que ocurrir varias cosas. Lo primero que tiene que ocurrir es que aunque parezca obvio, que yo almacene en la memoria de trabajo o en la memoria de corto plazo la información. ¿Por qué digo que parece obvio? Porque para que nosotros podamos almacenar información, requerimos de 3 factores muy importantes. Y así es como opera nuestro aparato cognitivo. Pongan atención. Entonces, la primera característica que ha hecho andar, vamos a ponerlo en esas palabras, nuestro aparato cognitivo y del cual dependemos totalmente, es de otra función que le vamos a denominar la atención. ¿Qué quiere decir la atención? La atención quiere decir agudizar o poner preferencia, vamos a ponerlo en esas palabras, con alguno de nuestros sentidos o varios de nuestros sentidos dirigidos a captar algo de información. Entonces, otra vez, la atención es preferir captar un tipo de información agudizando la percepción sensorial hacia ese objetivo. ¿Ok? Entonces, en este sentido, nosotros los humanos y muchas otras especies tenemos un problema mayúsculo. Todo a lo que no le prestamos atención quiere decir que no agudizamos esa percepción
ese objeto, de esa palabra, de ese sonido, de lo que quieran ustedes que estemos tratando de captar, y al no agudizarlo, no quedará registrado incluso en la memoria a corto plazo. Se han hecho pruebas con respecto a esto, porque la pregunta sigue siendo vigente, insisto. Ok, a ver, si yo percibo algo a través de los sentidos, ¿puede ser que inmediatamente lo borre? ¿O siempre existirá algo de memoria? Bueno, entonces otra vez aquí tenemos una diferencia muy importante. Una cosa es la percepción sensorial y ahora vamos a decir otra cosa es la memoria a corto plazo. Entonces hay un experimento que se trató de evaluar esto, en donde lo que se hacía era tratar de mostrarles fotografías de artistas a unas personas o de objetos que fueran muy conocidos. Entonces hagan de cuenta como barajas, se mostraban una serie de fotografías y en la medida que el sujeto va viendo las distintas fotografías o los objetos, vamos registrando su actividad cerebral, puede ser a través de imagen o puede ser a través de la señal eléctrica. Bueno, lo que se supo, por ejemplo, utilizando resonancia magnética funcional, es que la corteza sí está respondiendo ante la presencia de cada una de las cartas, pero en el momento que el sujeto le preguntamos qué vio, debido a que pasamos las cartas muy rápidamente, nos dice un porcentaje muy bajo de los objetos que él recuerda, vamos a ponerlo así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando estamos registrando la actividad, sí registramos que en realidad ve las cartas y las ve todas, pero cuando tratamos de preguntarle, que ya implica entonces la memoria, ¿ok? Que ya está implicando el proceso de memoria, solamente nos menciona unos cuantos. ¿Y por qué nos está mencionando unos cuantos? De entrada, porque al no haber tenido toda la atención suficiente para almacenar esta información, no quedó en la memoria a corto plazo. Entonces sí lo percibió, pero no lo almacenó a corto plazo. Y solamente lo que le pareció más familiar, lo que le puso más atención, lo que destacó más, es lo que sí logró llevar a la memoria a corto plazo. Cuando se hacen esas pruebas, se calcula que puede llegarse a almacenar el 30%. Es decir, que el 70% de la información la perdemos. La perdemos, entre otras cosas, por falta de atención. Entonces, tenemos una primera regla. Todo, y eso es una regla extremadamente importante para las fines que a nosotros nos interesa, que es estudiar. Todo a lo que no le prestamos atención, pues no existe en nuestro mundo, ¿no? Es exactamente como si te hubiera desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Entonces la atención es una de las principales armas, ¿verdad?, que tenemos nosotros, pues, para poder aprender, definitivamente. Entonces, nuestra atención también tiene una duración, ¿verdad?, que es alrededor de 20 minutos. O sea, en promedio no tenemos la capacidad, obvio hay variaciones, de prestar atención por más de 20 minutos a algo. Por eso tenemos que estar rompiendo la atención para poder seguir manteniendo la atención sobre algo. Lo que les digo, no salto de tema, nada más para complementar lo que les dije la clase pasada o antepasada, no recuerdo, de las nuevas definiciones sobre inteligencia, que eran las personas que podían resolver más problemas más rápidamente. Otro de los complementos de esa definición de inteligencia es las personas que pueden mantener durante más tiempo la atención. Mientras más tiempo puedan tener la atención, más procesamiento pueden estar llevando a cabo y pues, los hacen más inteligentes. Y se sabe que las mentes más brillantes de la humanidad
tienen, entre otras características, esa, de poderse aislar del medio y prestar atención a algo que estaban haciendo, pero con total profundidad. Y las personas que tienen muchos problemas de atención, no es que no sean inteligentes, sino que les va a costar más trabajo llevar a cabo un procesamiento. O sea, no les quita, o sea, no es otra vez, no quiero que se malinterprete. La atención no da la inteligencia, es un factor, pero sí es bastante delicado cuando tenemos problemas de atención, porque entonces se va a estar alterando mi memoria a corto plazo, se va a estar alterando mi percepción de las cosas y se va a estar alterando qué tanto puedo destinar para pensar en algo, ¿no? Que incluso, pues entonces es un trastorno que se llama así, trastorno por déficit de atención. Y hay personas que su retención de la atención pues puede ser hasta de 2 minutos nada más, 2, 3 minutos, casos extremos. Que pueden transitar por la vida de manera normal, sí, no pasa nada, hay estrategias que utilizan para poder pues, hacer su vida normal, pero sí les va a acarrear ciertos problemas. Hoy día existen fármacos, terapias, etcétera, perfectamente diseñadas para ellos y no deben de o sea, una persona que tiene de este tipo de trastornos no tiene por qué sufrir las consecuencias, ¿no? Porque hay muchas herramientas para poderlo solucionar. El problema más grave es que muchos de estos pacientes no quieren los tratamientos, ¿no? Bueno, Doctor, entonces, una pregunta. sí, Entre más sentidos involucremos hacia algo, o sea, como hacia la atención de un objeto, ¿será más fácil recordarlo o no tiene nada que ver eso? No, sí, claro que sí, sí, definitivo. O sea, bien, es que va junto con pegado, vamos a ponerlo en esas palabras. Mientras más atención le pongo a algo, quiere decir que estoy involucrando más todos mis sentidos, mi percepción sensorial. Y de hecho, por eso muchas técnicas de memoria, ustedes habrán escuchado, que tratan de ligar lo visual con lo auditivo, como si hiciéramos un condicionamiento, lo visual con lo olfativo, lo visual con el gusto, etcétera. Es decir, intentan muchas técnicas de memoria que se manejan. Vaya, o sea, hay personas que les funcionan y hay personas que no, pero muchas de estas técnicas lo que tratan de hacer es combinar la percepción sensorial para que si no se acuerdan de lo primero, de lo que estaban viendo, sí se acuerdan de lo que oyeron y eso ya les trae el recuerdo. Entonces, pues sí hace más efectiva la memoria, ¿sí? Entonces eso es súper importante. Por eso, estar estudiando, oyendo música, pues ya, o sea, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque me estoy distrayendo con dos cosas complejas. Pero, por ejemplo, existe música especial para trabajar, para leer o para que no me va a quitar la atención, me va a acompañar. ¿Sí se entiende esta parte? Entonces, sí, o sea, es así. A más atención, por eso vamos a ponerlo en palabras más triviales, ¿no? Mientras más atención pongo a algo, más me desconecto del resto del mundo, porque estoy poniendo todo mi ser en algo particular para registrarlo en mi memoria. ¿Queda claro? Y de ahí, otra vez, la trascendencia de que si tenemos un déficit de atención, ¿cuál es la característica, una de las principales características del déficit de atención? Que tengo a alguien que tiene que leer algo y el más mínimo ruido, el más mínimo sonido, el más mínimo olor, etcétera, cualquier tipo de estimulación sensorial lo va a distraer, ¿verdad? O sea, la dificultad que tiene este paciente es de colocar todos sus sentidos en algo. ¿Sí queda claro? Y entonces, insisto, no quiere decir que estén destinados a no aprender, no, pues, o sea, hay personas con doctorado y tienen déficit de atención, o sea, por eso digo, no se confunda. O sea, no quiere decir que no sea gente inteligente, no, quiere decir que la vida y sus procesos y todo les va a costar más trabajo. O sea, hay cientos o miles de personas que tienen profesiones, que se desempeñan perfectamente, pero tienen que lidiar con este problema. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces, ya quedó. Entonces, el primero es la atención. Segundo,
rapidísimo. Todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos debe de ser ligado, asociado a algo conocido. Cuando yo percibo algo que me es total y absolutamente desconocido, lo voy a olvidar, no lo voy a poder retener. Entonces, si aquí yo pronuncio una palabra en un idioma que nadie conoce y que no se parece a nada conocido, es decir, que no hay una referencia para poder enganchar esa información, simplemente vamos a borrar esa información. Entonces, cosa que no conocemos, cosa que vamos a eliminar. No la retenemos con la memoria, a menos que le haya puesto toda la atención. ¿Queda claro? Y tercero, entonces ya tenemos la atención, tenemos la referencia sobre información previa que tenemos de algo, sea que se parezca o sea igual o si tengamos pleno conocimiento. Y lo tercero, si nosotros no le damos el tiempo suficiente para que se consolide esa información, pues no vamos a poderla consolidar. Entonces, ya para terminar aquí, ya empezamos a hablar de largo plazo, vamos a tener un proceso que se le llama proceso de consolidación de la memoria, que es justo el paso de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Y en el proceso de consolidación de la memoria se involucran muchas funciones neurológicas o nerviosas. Entonces, lo primero, ya lo había dicho la vez pasada, el primer proceso importantísimo para que se consolide la memoria es dormir. Se sabe que no dormir adecuadamente es una circunstancia que bloquea o obstaculiza la consolidación de la memoria. Segundo, el hecho de utilizar sustancias estimulantes en exceso también interfieren, desde alcohol, café, etcétera, fármacos, drogas, interfieren en la consolidación de la memoria. Muchos de estos elementos bloquean la memoria, ¿no? O interfieren de manera importante en la consolidación de la memoria. También cuestiones emocionales muy severas, muy intensas, pueden bloquear el proceso de consolidación de la memoria. Y entonces, ¿qué se requiere para poder tener una adecuada consolidación? Pues lo primero, otra vez, insisto, es dormir bien. Segundo, tener periodos de reposo entre el almacenamiento de la información y esta consolidación. Saturarse de información también bloquea mucho la consolidación de la memoria. Entonces van a decir ustedes, pues es todo lo que hacemos cuando estamos estudiando. Pues sí, ese es el problema de la medicina. O sea, el problema de la medicina es que hacemos todo lo que no debemos de hacer para almacenar la información. Y pues eso ya es un problema, ¿no? Y por eso, por ejemplo, el estrés es un factor que bloquea o que influye negativamente en la consolidación de la memoria. Entonces, pues, estamos estresados, tenemos muchísima información, no descansamos, no dormimos, etcétera. Son factores que nos impiden. Entonces, pues, ¿qué hacemos a veces en medicina bajo esta circunstancia? Pues utilizamos pura fuerza bruta. O sea, el 100% de la información que ustedes están tratando de aprender, pues se quedan con 30% aproximadamente. Y de ese 30%, pues hay que estar repase y repase y repase. Entonces vamos al siguiente. El siguiente proceso que ahora me va a ayudar a mantener, ojo, no a pasar la memoria del corto plazo a largo plazo, sino a mantener la información en el largo plazo, es utilizar la información. Información que no utilizamos, información que invariablemente se va a eliminar. Entonces, la única forma de mantener la información en nuestro almacenamiento a largo plazo es utilizar la información. Mientras estemos, así se le denomina, mientras estemos llamando, ¿verdad? Jalando esa información, vamos a ir consolidándola más y más y se preservará durante más tiempo.
Por eso muchas personas dicen, pues es que cuando yo tenía tal edad sabía tal cosa, pero pues ya no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque lo dejó de utilizar, ya no, ni siquiera se acordó de eso y eventualmente pues se borra. O sea, esa es la forma en cómo funciona la mente y cómo funciona la memoria. Entonces, están estudiando y pues, ya dejan de repasar una información, pues se va a borrar. Entonces, sí, o sea, eso es absolutamente normal en cualquiera. O sea, si a mí me preguntan, pues hay cosas de la carrera que como si nunca las hubiera estudiado y hay otras que no se me han olvidado, ¿no? ¿De qué depende? Pues que he seguido que reforzando y que no. ¿Ok? Bueno, ahora ya que tenemos la información a largo plazo, entonces ahora ya tengo consolidado esto, vamos a tener dos tipos de memoria a largo plazo. Lo que le vamos a denominar la memoria declarativa o explícita y la memoria no declarativa o implícita. Y es muy fácil aprenderse esto. Entonces, fíjense bien. La memoria, ahí está. La memoria declarativa o explícita hay de dos tipos, ¿ok? Lo que corresponde a los eventos y a los hechos. Pero es muy fácil, fíjense bien, eventos. Dice, a eso también se le denomina memoria episódica. ¿Y qué es? Una experiencia en la que ustedes tuvieron algo, ¿verdad? Vivieron algo en un momento y en un tiempo. Entonces, a ver, cuando yo les pregunto qué estaban haciendo a tal fecha X, o qué eventos recuerdan de esto, o qué hicieron cuando entraron a la escuela, etcétera, cualquier cosa que sea una experiencia personal y quedó almacenada en el largo plazo, a eso le voy a llamar memoria episódica y que forma parte de la memoria declarativa. ¿Ok? Sin embargo, tenemos otra memoria que se llama memoria semántica, que dice que son hechos que ustedes no vivieron, pero que conocen gracias a qué? Pues al estudio, ¿verdad? Que lo leyeron, que alguien se los platicó, etcétera, ¿sí? Entonces, es un conocimiento del mundo de manera indirecta. Si yo les digo, a ver, ¿qué estaban haciendo el día del temblor del 2017? Pues ya, todo el mundo me puede decir qué estaba haciendo y eso es parte de su memoria episódica. Pero si yo les pregunto qué pasó en el temblor del 85, pues nadie lo vivió, pero pues, me pueden comentar por qué, pues porque de manera indirecta pues tienen información de ese evento. Entonces esa es la diferencia entre la memoria episódica y la memoria semántica. ¿Okay? Entonces esto es importante. Y la memoria no declarativa, ¿qué va a ser? La memoria no declarativa o implícita son varios tipos de memorias particulares. La primera es la que vamos a conocer como memoria de procedimiento, ¿sí? ¿Y qué implica qué cosa? Pues una habilidad motora, ¿ok? O una habilidad cognitiva. Entonces, por ejemplo, pues aprender un idioma, pues es una habilidad cognitiva. Aprender a andar en bicicleta, lo típico, ¿verdad? Pues es una habilidad motora. A manejar, a jugar un deporte particular, etcétera. Eso sería memoria de procedimiento. ¿Ok? La segunda, sistemas de representación perceptual, activación perceptual. Fíjense, esto no tenemos que estudiarlo como tal, ¿no? Son son tipos de memorias que se van generando por nuestra propia percepción. Ya se los había, mostrado. Simplemente vamos a decir. Si yo les muestro esta imagen y les pregunto, tenemos dos cuadros grises en el centro, ¿cuál es más oscuro, el de la derecha o el de la izquierda? Y entonces, pues puede que me digan el de la izquierda, o puede que me digan el de la derecha. Bueno, el de la izquierda, en general, nosotros lo percibiríamos como más oscuro, pero en realidad los dos son iguales. Sin embargo, por el contraste que nos está dando, pues nosotros
hacemos una asociación en la memoria. Decimos, si una cosa está rodeada de algo claro, pues ese algo es más oscuro. Y si una cosa está rodeada de algo oscuro, pues ese algo es más claro. Esa es una memoria de este tipo. O lo que también ya les había mostrado, esto del triángulo. Pues aquí no existe nada, pero nosotros asociamos que si algo tiene alineación de los bordes, pues es una línea continua. O en el caso acá de las líneas que decíamos, cuál se ve más corta, cuál más larga, bueno, depende de cómo esté asociado. Bueno, este tipo de ilusiones es a lo que se le llaman sistemas de representación perceptual, y ese es otro tipo de memoria que tiene otro nombre que también se le denomina memoria gestal. Ajá, ese es el nombre también que se le ha dado, ¿no? Memoria gestal, donde aprendemos a percibir el mundo en función de determinadas cosas. Por ejemplo, un niño de un año. Si a un niño de un año yo le doy una pelota gigante o le doy 10 pelotas chicas, ¿qué prefiere? Pues prefiere la pelota gigante. ¿Por qué? Pues porque él percibe en función del tamaño que eso es más, porque aún no tiene una concepción del número, ¿verdad? Entonces no importa que las otras sean 10 pelotas contra una, pues él prefiere la que es más grande, ¿no? Es como va empezando a percibir el mundo. Ya posteriormente empieza ya a conocer otros aspectos y entonces ya cambia su percepción, ¿no? Siguiente. El condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico, pues es lo que descubrió Pavlov, ¿verdad? Con el perro, en donde nosotros aprendemos a asociar estímulos, ¿verdad? Un estímulo condicionado y un estímulo condicionante. Y en función de estos estímulos, nosotros vamos a responder sin la necesidad de una intención, casi vamos a responder como reflejo, ¿verdad? No es un reflejo, es un condicionamiento, así se le denomina, o en algunos libros se lo llaman reflejo condicionado, pero digo, no es un reflejo porque no está esa vía que lo esté mediando como tal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir el condicionamiento clásico? Entonces teníamos al perro de Pavlov que vivía en un patio y que para salir al patio pues, tenía una puerta con una campana. Y cada vez que se abría la puerta para darle de comer al perro, sonaba la campana. Y con el tiempo, entonces el perro empezó a asociar que el sonido de la campana estaba relacionado con el alimento. Y lo que descubrió Pavlov fue que después de repetir esto por muchas veces, una vez abren la puerta, no había comida y el perro respondía como si fuera a comer, que en este caso era a través de la secreción de saliva. ¿Ok? Entonces, cada vez que pues, él ya estaba preparándose para comer, empezaba a salivar e incluso empezaban a secretar sus jugos gástricos. Y llegó un momento en que ya asoció esos dos, ¿no? Entonces, el estímulo condicionante, pues en este caso era la campana, y el condicionado, pues era la respuesta, ¿no? Bueno, nosotros los humanos, una vez que Pavlov hizo este descubrimiento, se volvió un furor porque se creyó que ya se había descubierto la forma de manipular la conducta humana de manera muy simple, ¿no? Y hubo varios rusos, Pavlov era ruso, ¿no? Ya estudiantes de Pavlov, incluso dos generaciones después de Pavlov, que estuvieron estudiando reflejos condicionados en los humanos. Entonces se trató de condicionarlos con N cantidad de cosas, ¿no? Alimentos, incluso se construyeron máquinas especiales para tratar de condicionarlos. Y por desgracia, lo que se sacó de conclusión es que el condicionamiento de los humanos es muy pobre. Sí existen, no es que no exista, y que la cantidad de las variaciones de respuesta que pueden dar es lo que puede bloquear ese condicionamiento. Entonces, si yo le ofrecía una galleta a alguien, o una bebida, o lo que sea, pues la persona va a pensar en 1000 cosas. Y
cada individuo piensa en 1000 cosas diferentes, de tal forma que no puedo lograr que aísle todo su percepción para que solamente se fije en el condicionante. Y eso es lo que hace que seamos poco condicionados. Sin embargo, sí tenemos un grado de condicionamiento y pues eso lo utiliza la mercadotecnia, la sociología, etcétera, pues para muchas cosas donde quieren provocar que la gente reaccione de una forma, ¿no? Entonces, para las ventas esencialmente, ¿no? Bueno, ok. Siguiente. Ahora tenemos el aprendizaje no asociativo, que dice aquí que puede ser por habituación o sensibilización. El aprendizaje no asociativo es cuando nosotros estamos expuestos de manera muy repetida a algún estímulo, nosotros ya lo aprendimos y lo que ocurre es que ya lo podemos hacer de manera mecánica sin la atención. Van a decir, pues se parece al de las habilidades motoras o cognitivas. Bueno, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, muchas cosas, una cosa es que yo me suba al auto y que ya no tengo que pensar en cómo manejar, porque ya es algo que hago de manera tan automática que no tengo que pensar, pero sigue ahí estando esa memoria de procedimiento, porque tengo que saber cómo manejar. Pero, por ejemplo, siguiendo con el caso, cuando ustedes van manejando y de repente quieren ir a un lugar y toman la ruta habitual a la escuela, dice, es que no pensé que iba a otro lado, ¿no? Y tomé el mismo camino, bueno, pues eso ya es una habituación. Es decir, por no tener suficientemente atención en la nueva ruta que iban a hacer, toman la misma ruta a la habitual, ¿no? Sí, no sé si se entiende. Bueno, entonces todo este conjunto nada más es cómo se clasifican los tipos de memoria y ya acabamos. Y y lo único que quiero mostrarles es que en cada uno de estos tipos de memoria vamos a tener involucradas distintas áreas del encéfalo, ¿no? Pues, por ejemplo, la corteza cerebral, pues, es la que ayuda para la memoria de percepción, semántica, de activación, todos son procesos cognitivos. El hipocampo, por ejemplo, está involucrado más en la memoria episódica y semántica, y en otra memoria que no mencioné, que se le denomina memoria visoespacial, que es esencialmente determinada por el hipocampo. La memoria visoespacial es esa memoria que utilizamos siguiendo el ejemplo que estaba diciendo, de cuando vamos a algún lado, nosotros tenemos que contar con claves para saber cómo llegamos a algún lugar y saber cómo vamos a salir de ese lugar, a pesar de que sea la primera vez que nos dirigimos a ese punto. Entonces, gracias a la memoria que vamos almacenando de claves visuales en el espacio, tenemos esta memoria visoespacial que también se lleva a cabo aquí en el hipocampo. En el cerebelo, pues nos da la precisión temporal de las respuestas condicionadas, o sea, esto de que podamos responder con mucha precisión ante el condicionamiento. La amígdala, memoria emocional, es decir, cuando asociamos a alguno de estos a una emoción particular, que se dice que existe en esta memoria emocional, es la única que puede quedar impregnada por un solo evento. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que cuando pasa algo en nuestra vida, o lo que sea, o percibimos algo, y está asociado de manera muy intensa a una emoción, con una sola estimulación puede ser suficiente, ¿sí? Para que quede impregnado. ¿Por qué? Porque nos ayuda a la protección, ¿ok? Nos va a ayudar a protegernos. Bueno, el estriado también está implícito en la memoria de procedimiento. Acuérdense que el estriado era de los ganglios de la base. Y la corteza prefrontal es la que nos va a dar la memoria de trabajo, ¿ok? La memoria de trabajo.
y también en la corteza prefrontal. Ya posteriormente en la parte inferior vamos a tener el almacenamiento a largo plazo. Ok. Entonces, cuando tenemos alteraciones, principalmente en el hipocampo, en la corteza, especialmente en la corteza prefrontal, empezamos a tener problemas de memoria. Hay muchos tipos de problemas de memoria. Sin embargo, pues una de las, ya lo había mencionado yo la vez pasada, una de las situaciones más críticas es lo que vamos a denominar como demencia. La demencia, ojo, la demencia no es un problema de memoria, es al revés. La demencia es una entidad patológica que dentro de uno de los cambios que ocurren en el sujeto, en el paciente, es alteración de la memoria. Y dependiendo del tipo de alteración de memoria, pues también puede variar el tipo de demencia que puede tener, ¿sí? Entonces, no todas las alteraciones de memoria son demencias, pero sí todas las demencias cursan con alguna alteración de memoria. ¿Queda claro? Ok. Bueno, entonces ya con esto terminamos y ya para que quedara así completo todo lo que serían las funciones superiores. ¿Ok? Doctor, Entonces, ¿sí? me una pregunta, porque entiendo la definición de memoria como concepto, pero quería preguntarle a nivel bioquímico qué es la memoria o cómo almacenamos información. Ah, ok. Bueno, a ver rápido. Sí, porque ese tema no lo vimos. Fíjense bien, nada más voy a mencionar así rápido. Resulta, bueno, déjenme regresar un segundito. Vamos a poner otra vez esto. Resulta que sí. O sea, esta ya es la definición, cómo opera, etcétera. Pero no vimos exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Vamos a mencionarlo rapidísimo para ya no tardarnos tanto. Obviamente, para que la memoria se pueda llevar a cabo, se requiere de un cambio a nivel neuronal. ¿Ok? Esto va a estar explícitamente regulado por nuestro sistema nervioso. Bueno, entonces, el primero que empezó a estudiar, bueno, no el primero, el que estudió este tema de manera más profunda fue Eric Kandel, que es el autor del libro de Principios de Neurociencias. Eric Kandel se ganó el premio Nobel en 1992 justamente por un fenómeno que se le denomina la potenciación a largo plazo, LTP, ese es en inglés, ¿no? Potenciación a largo plazo. Bueno, y aquí lo que estoy poniendo son dos cosas. Son los títulos de sus principales trabajos, donde se estaba describiendo este fenómeno. Y del lado, y vean, empezó desde los años 80, finales de los 70 a estudiar esto. Y en el lado izquierdo estamos viendo un bicho que es un caracol marino. Ajá. Y lo que se observa es que tiene sus antenas, tiene su boca y tiene una aleta. Bueno, el punto es que esta aleta pues, es la que usa el caracol para moverse. Bueno, utilizando este animal, pues, se pudo empezar a conocer cuáles son las bases moleculares de la memoria, justamente. El fenómeno de las bases moleculares de la memoria es lo que se conoce como potenciación a largo plazo. Entonces ahora vamos a ver qué quiere decir eso. La potenciación a largo plazo implica un cambio en la forma de transmisión de la sinapsis. Es decir, nos estamos yendo a dos niveles. Uno, vamos a provocar cambios a nivel de una sinapsis en cómo va a transmitir la información. Y dos, va incluso a producirse cambios a nivel de expresión de genes. ¿Ok? Ya, esto ya es en particular dependiendo de qué tipo de memoria es la que estamos modificando. Entonces, rápido. ¿Cuál es la característica? Característica número 1. Únicamente se ha podido describir este fenómeno en neuronas de tipo glutamatérgicas, es decir, que están mediadas por glutamato. ¿Ok? Entonces, únicamente se ha podido describir en... Hay quien ha tratado de describir el fenómeno con
sinapsis de acetilcolina, pero no cumple con todos los requisitos. Segundo, una vez que ya se establece esta sinapsis y está mediada por glutamato, y el receptor de la terminal posináptica es el receptor N-metil-diaspartato, que es el receptor a glutamato, y que va a dejar pasar calcio, ¿ok? Bueno, entonces se requiere de la primera condición, y esa es la condición casi forzosa, con la única excepción de lo que acabo de decir de la memoria emocional. La condición forzosa para que se establezca la memoria es que los estímulos se den de manera repetida. Entonces yo lo que tengo que hacer a nivel de la sinapsis es estimular, 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 y así n cantidad de veces. Y si estoy hablando de una persona, ya en conjunto, ¿cuál es la única forma de aprender algo? O sea, ya de almacenarlo así en la memoria como tal, repetir, 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 repetir y repetir. Entonces, así es esto. Y ese es un problema en medicina, pero el tamaño del mundo. O sea, leer no es estudiar. Leer es leer, punto. Pero ya estudiar, memorizar, etcétera, implica que yo tendría que leer algo las veces que sean necesarias para almacenarlo en mi memoria y después utilizar esa información. Ese es el gran problema que tenemos en medicina. Bueno, desde el punto de vista sináptico, yo puedo estar mandando señales repetidas con una sola condición. Las señales tienen que tener el mismo intervalo de tiempo, no importa cuál sea, puede ser de un segundo, de 10 minutos, de 20 minutos, de un día, pero tengo que conservar el intervalo. Si yo repito siguiendo el mismo intervalo de tiempo, aproximadamente, esto se hace a nivel experimental, aproximadamente después de unas 20 repeticiones, por ejemplo, 30, vamos a empezar a provocar un cambio en la función de la sinapsis. ¿Y qué es lo primero que va a pasar? Cada vez que estoy estimulando, estoy liberando glutamato, estoy estimulando el receptor NDA y entra calcio a la terminal posináptica. Una vez que entra de manera repetida calcio a la terminal posináptica, vamos a tener la síntesis de otro neurotransmisor, que es el óxido nitroso. Y es lo que habíamos dicho, que el óxido nitroso es el único neurotransmisor que es la excepción a todas las reglas. O sea, no está empaquetado en vesículas, es un gas y se va a mover de la terminal postsináptica a la presináptica. Entonces, otra vez, la estimulación repetida de la sinapsis glutamatérgica hace que entre de manera repetida calcio en la terminal postsináptica y produce la generación activa una vía metabólica que produzca la generación de óxido nítrico. Ese óxido nítrico va a moverse de la terminal postsináptica hacia la terminal presináptica. Se puede mover de manera directa o a través de la glía, que esto es bien importante, aquí participa muchísimo la glía, y llega a la terminal presináptica. Una vez que el óxido nítrico está en la terminal presináptica, activa señalizaciones que van a ir hacia el núcleo, ojo, al núcleo de la neurona. Y por último, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar que ahora en esa neurona, al sintetizarse las vesículas, se almacene más cantidad de neurotransmisor en cada vesícula. Entonces el resultado, lo que va a provocar el óxido nitroso, es activar una vía distinta en la que incremento la cantidad de neurotransmisor que lleva las vesículas. ¿Y en qué se traduce funcionalmente? Bueno, cuando estas vesículas, si ahora tienen más cantidad de neurotransmisor, con que se liberen menos vesículas, se da la misma estimulación de la terminal postsináptica. Es decir, estoy provocando dos cosas. Estoy provocando que la transmisión sea más rápida y estoy provocando que sea más efectiva. De ahí el nombre de potenciación a largo plazo.
¿Y por qué tiene el apellido a largo plazo? Una vez que se instala algo en la memoria, va a perdurar por un periodo de tiempo. No se va a borrar automáticamente. Esa es la definición de largo plazo, ¿no? ¿De qué depende que se mantenga o no se mantenga o que se borre? Pues ya dije, de que se utilice esa información. Entonces, en las neuronas de la corteza de determinada zona que está asociado a lo que yo estoy aprendiendo, debe de ocurrir esto. También ocurren dos cosas más: aumenta la cantidad de dendritas de las neuronas y aumenta la cantidad de espinas dendríticas. ¿Por qué? Pues porque estoy estableciendo más sinapsis. Y eso, una vez que se da ese cambio plástico, es lo que provoca el aumento de la memoria o el aprendizaje o que se preserve eso. Por eso todas las sustancias, enfermedades o factores que disminuyen la cantidad de dendritas y la cantidad de espinas van a bloquear la memoria o van a reducir de manera importante la memoria. ¿Queda claro? Entonces, este es el mecanismo molecular, así se le llama, mecanismo molecular de la memoria, y el otro fue ya la memoria como tal, ¿no? Los ejemplos de memoria. ¿Sí se entiende? Sí, gracias, doctor. Ok, bueno, sí, no lo tocamos cuando vimos sinapsis, y sí estaba yo consciente de eso, pero bueno, es que no venía ni en el pero bueno, ya que lo preguntaron. Ok, bueno, vamos a aprovechar ahorita lo que resta para ya dar la introducción del siguiente tema, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Ya a partir de aquí, entonces damos por concluido todo lo que respecta al sistema nervioso y vamos a empezar con el sistema endocrino. Nada más quiero decir una cosa, y lo quiero decir porque a veces uno cuando está estudiando no entiende muy bien estas situaciones. El sistema nervioso, pues, como se están dando cuenta, pues tiene 20,000 apartados, consecuencias, etc. Pero hay una situación que no quiere decir que sea desalentadora, o sea, no lo estoy diciendo en ese sentido. Creo que ya lo dije una vez, pero nada más para concluir. Por desgracia, en medicina, todo lo que respecta al sistema nervioso, tenemos un problema bien serio, ¿sí? Cuando alguien tiene una enfermedad o una afección del sistema nervioso, el 90 y tantos % de las veces no se cura. O sea, no existen formas de tratamiento. O sea, es curación, ¿no? O sea, me refiero a tratamientos curativos. Tengo 20,000 tratamientos, pero no son curativos, son de mantenimiento. Y a menos que yo tenga una infección, a menos que tenga algo que pueda resolver de manera quirúrgica, como un tumor, ¿verdad? O un mangioma, o sea, cualquier cosa de este tipo, pues eso sí podría ser curativo, pero el resto de las cosas, prácticamente ninguno de los trastornos neurológicos, como les dije, si teníamos una sección medular, no sé, hoy día todavía no se puede resolver. Si tengo un infarto cerebral, pues, no, pues ya perdió la función. Si tengo Parkinson, pues nada más trato de mantener al paciente más tiempo. Si tengo demencia, igual le doy medicamentos para... O sea, todo lo que hago en neurología es tratar de mantener a mi paciente lo mejor posible durante más tiempo. Por desgracia, todavía no tenemos herramientas para curar como tal, ¿no? Entonces sí es una decepción importante, ¿no? Pero bueno, ¿y por qué lo estoy mencionando? Porque fuera de eso, tenemos otras áreas en medicina, otros sistemas, que sí, que muchos de ellos sí tienen grandes posibilidades de curación como tal, ¿no? O sea, curación quiere decir que desaparezca la enfermedad, ¿eh? Entonces, sí, ese es el gran problema del sistema nervioso. ¿Y por qué no tenemos curaciones? Pues porque todavía no alcanzamos a conocer, a pesar de que conocemos todo lo que ya hablamos, no alcanzamos a conocer a cabalidad, pues cómo ayudar a una neurona a reconectarse o a sustituir neuronas que se están muriendo, etcétera, ¿no? O sea, por poner casos así. Bueno, ok. Entonces, hablar ahorita del sistema endocrino, pues es un cambio radical, ¿no? O sea, no sé
Digo, no es crítica, simplemente me da risa, ¿no? Que por qué se combinaron los temas nervioso con endocrino. Generalmente el sistema endocrino, desde el punto de vista de la fisiología y de la complejidad del sistema, pues ya es el sistema más fácil, ¿no? O sea, es lo más relax que existe, es lo endocrino. Bueno, entonces ya aquí sí vamos a hablar ya más puntuales, más específicos y pues también ya con sus enfermedades, ¿no? Bueno, entonces lo primero que tenemos que decir es ya, punto y aparte del sistema nervioso. Hablar del sistema endocrino, tenemos que empezar a hablar de un sistema que va a tener una característica muy, muy específica, que implica una comunicación celular. Bueno, entonces vamos a empezar con las generalidades, ¿ok? Bueno, entonces lo primero que vamos a decir es, ¿qué quiere decir? Que las células requieren comunicarse constantemente, ¿no? Eso ya lo habíamos dicho desde el principio del curso. Y que existen muchos mecanismos de comunicación, ¿ok? Sin embargo, de los mecanismos de comunicación celular más abundantes son los que van a utilizar sustancias químicas como mediadores, ya habíamos dicho. Y nada más haciendo un repaso rápido. Si yo tengo una célula, no neurona, una célula, y esta célula se comunica con células que se encuentren a un lado de ella, a este tipo de comunicación, ¿cómo le voy a denominar? ¿Con qué nombre se le da? Cuando esta célula produce una sustancia para comunicarse con la célula que está a un lado. A ver, ¿quién se acuerda de eso? ¿Cómo le llamo? ¿Cómo? Parácrino. Entonces esto sería una comunicación de tipo parácrino. Tengo otra forma de comunicación entre que la célula produce una sustancia, tiene que ocurrir algo, por eso la está expulsando en la parte extracelular, y que la señal regresa para autoestimularse a ese tipo de comunicación, ¿cómo le llamo? Autocrino. Este sería el autocrino. Y tengo otro tipo de comunicación en el que la célula produce algo, pero va a llevarse la señal a larga distancia. Y para poderse llevar a larga distancia, entonces tiene que vertir el contenido hacia la sangre. ¿Okay? Vamos a pensar que este es un vaso sanguíneo. Y entonces a este tipo de comunicación, ¿cómo le voy a denominar? Entonces sería endocrina, ¿no? Entonces, toda la regulación y toda la función endocrina se basa entonces en una forma de comunicación de un grupo de células que tienen como principal característica verter su contenido, verter sus sustancias, verter sus señales, vamos a ponerlo en esas partes, hacia el torrente sanguíneo con la finalidad de que sea distribuido de manera sistémica. Acuérdense, todo lo que yo voy a mandar a la sangre tiene como principal objetivo que se distribuya de manera sistémica. Pues esa es la importancia de aparte de la función de la sangre, de las células de la sangre, etcétera, etcétera, el objetivo es que todo el sistema cardiovascular me está conectando al cuerpo entero, ¿no? A eso es a lo que le voy a denominar una distribución sistémica, ¿no? Bueno, entonces el sistema endocrino se caracteriza por una comunicación sistémica vertiendo su contenido hacia la sangre. ¿Y qué ventajas o desventajas tengo? Bueno, la ventaja principal es que me puedo comunicar con células que se encuentren muy alejadas de donde se encuentra esta señal que envía la señal. Y la segunda ventaja, pues es que voy a llevar a cabo esta comunicación de manera muy rápida. Desventaja, pues es que sí consume recursos, porque tampoco no se trata nada más de enviar las señales a la sangre y ya, sino voy a requerir todo un mecanismo que me ayude a distribuir esas sustancias. Ok, bueno, entonces eso ya sería lo que vamos a conocer como de tipo endocrino.
Ahora, ¿cuál es el problema o cuál es la situación con las señales de tipo endocrino? Primero, tengo una célula que va a funcionar como emisor, ¿verdad? Necesito aquí una célula que sería la encargada de enviar la señal, es la emisora de la señal, y requiero pues alguien que reciba la señal. Y para que se pueda recibir la señal se requieren de dos cosas. Uno, que llegue la señal, o sea, la sustancia química, y dos, que esa célula, que le vamos a denominar célula blanco, ¿por qué se le denomina célula blanco o célula diana? Por relación con el tiro al blanco, ¿no? O sea, en el centro, la diana, célula blanco, célula receptora o célula diana, tiene que contar con el receptor específico a la sustancia química que envió la célula endocrina. Entonces, no todas las células endocrinas tienen como célula blanco a todas las células del cuerpo. En otras palabras, existen hormonas en las cuales todas las células del cuerpo, para las cuales todas las células del cuerpo tienen receptores. Pero existen hormonas en las cuales solamente unas cuantas células tienen receptores. Bueno, eso no importa. Para términos de la comunicación endocrina, pues habrá hormonas en donde todas las células del cuerpo son sus células dianas, sus células blanco, y existen otras células, otras hormonas en las que solamente tengo un grupo de células que sean sus células blanco. ¿Ok? ¿Queda claro? Entonces debo de contar con el receptor específico. Si una célula no tiene el receptor específico, esa hormona, esa sustancia no le va a poder comunicar nada de señales. ¿Ok? Entonces eso es un punto importante. Otro punto importante. Las hormonas en muchas ocasiones requieren de cofactores o de otros elementos que les ayuden a ser activas. Entonces voy a tener que una célula endocrina puede producir una sustancia, pero que esa sustancia no se encuentra en un estado activo, que esa sustancia debe de empezar a transformarse para poder llegar a su estado activo. Entonces, en algunas ocasiones puedo tener lo que le llamamos la pre-pro-hormona, que después puede transformarse, un cambio en la molécula, hay muchas posibilidades, y que después la convierta en una prohormona y que tenga que sufrir otro cambio para que ya esté en un estado de hormona. Es decir, en algunas ocasiones las hormonas no se liberan de manera ya listas para estimular, sino que a lo largo de este torrente sanguíneo tienen que llegar proteínas, tienen que llegar enzimas, tienen que llegar otros elementos que se encarguen de ir produciendo un cambio en la molécula y que llegue a su estado activo, que es su estado de hormona. ¿Ok? Y estos mecanismos no ocurren en todas las hormonas, obviamente, pero estos mecanismos también funcionan como sistemas de regulación, porque si no se dan estos pasos, pues entonces tengo forma de ir regulando cuánto de esta hormona va a estar ya activa y cuánta no. Ahora, otra característica, no todas las hormonas se liberan al torrente sanguíneo y van a viajar de manera libre en el torrente sanguíneo. De hecho, de la manera, las menos cantidad de hormonas y las menores concentraciones son las sustancias que son capaces de viajar solas a través del torrente sanguíneo. La mayoría de las hormonas requiere un transportador. Y para que tenga un transportador, pues requiere estar unido a otra molécula, que en el 90% de las veces son proteínas. ¿Ok? Necesito proteínas que funcionen como transportadores
a los cuales se peguen estas hormonas y que esta sea la forma de cómo van a viajar a lo largo del organismo. De hecho, esto no es nada raro. ¿Por qué? Porque en farmacología, pues ustedes han visto también los fármacos, muchos fármacos hacen exactamente lo mismo, ¿no? Que se tienen que unir a una proteína determinada para que puedan ser distribuidos, ¿verdad? Y ya que llegan a su sitio de acción, pues ahí pueden ser liberados. Entonces, ¿por qué es importante este aspecto? Porque muchas veces, por ejemplo, una de las principales proteínas que se encarga de unir hormonas y transportarlas pues son globulinas, ¿no? La propia albúmina. Entonces, situaciones como, ya lo hemos mencionado 2-3 veces, situaciones en las que el sujeto se puede encontrar en un estado catabólico o un estado de desnutrición ya severa, pues voy a tener deficiencias de estas proteínas. Y al tener deficiencias de estas proteínas transportadoras, pues voy a tener problemas en el transporte de las hormonas y por ende voy a tener problemas en la acción de las hormonas. Entonces, situaciones sistémicas pueden alterar la función hormonal a partir de este tipo de situaciones. Y por último, también requiero en ocasiones que las hormonas tengan, aparte de contar con su receptor específico, muchas hormonas van a tener un sistema de regulación. Es decir, no se trata nada más de producir la hormona o de no producir la hormona, sino que necesito de un sistema que se encargue de estar controlando cuánto se va a liberar, cuánto va a estar actuando, si se requiere aumentar la producción de la hormona, si se requiere disminuir la producción, si se requiere que actúe más la hormona o si se requiere que actúe menos la hormona. Entonces, ya estamos viendo, estamos viendo cómo se movilizan, cuáles son sus características, y entonces dentro de todo este complejo requiero de sistemas de regulación. Uno de los sistemas de regulación, que no es el único y no opera para todas las hormonas, es el que conocemos como el sistema de regulación hipotálamo, hipófisis, glándula, ¿ok? Glándula hormonal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que tengo una parte del sistema nervioso, que es el hipotálamo, es una estructura muy importante, de la cual no hablamos en ese entonces porque vamos a hablar ahorita, o sea, está implícita aquí en esta función en el 80-70% de sus funciones, en donde el hipotálamo va a ser el encargado de desencadenar una oleada, por decirlo de esa forma, va a desencadenar una serie de reacciones, una cascada de reacciones para que pueda llegarse a la formación o a la liberación de la hormona. El hipotálamo va a estar comunicado de manera muy directa a través de un sistema porta con la hipófisis, en donde pues las hormonas que produzca el hipotálamo, porque son hormonas que van a producir, lleguen rápidamente a la hipófisis y de la hipófisis se libera otras hormonas que sean las que vayan hacia la sangre para que alcancen la glándula específica y esta glándula ya produzca su hormona determinada. Y los sistemas, entonces la glándula no se manda sola, es decir, va a ser prácticamente imposible que las glándulas que se encuentran bajo este grupo de regulación, va a ser imposible que la glándula responda sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque es forzoso que tenga la señalización del hipotálamo hipófisis. Entonces no puede responder sola. Y de hecho, si responde sola, en la mayoría de las veces, si una glándula que se encuentra bajo el eje de regulación responde sola, quiere decir que es algo patológico. O sea, porque no lo debe de hacer. ¿Queda claro? ¿Cómo qué? Pues como en el caso de un tumor.
que la glándula empiece a producir la hormona sola porque tiene una célula tumoral productora de esa hormona, bueno, pues eso es patológico. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, es muy, muy, muy importante que no se mande sola. Y ya, aparte de que ya se está regulando por este eje, ahora requerimos de sistemas que se les denominan de retroalimentación. Por ejemplo, ¿cuánta hormona hay en sangre? Si hay demasiada hormona en sangre, pues debe de mandarse la señal a la hipófisis de decirle ya no produzcan ahorita más. O incluso hasta el hipotálamo para decirle también baja la producción. Entonces, en este caso sería una retroalimentación que le llamaríamos negativa. Pero, por ejemplo, si la cantidad de hormona que tenemos en sangre es muy baja, pues entonces la señal, es decirle al hipotálamo y a la hipófisis hay muy poca, y entonces la señal estimula más la producción porque hay muy poca hormona. Entonces, es muy importante, dependiendo de los niveles de concentración de la hormona, van a estar autorregulándose si se requiere de más estimulación, de menos estimulación, de más cantidad de hormona o menos cantidad de hormona. ¿Ok? Ahora, insisto, no, el eje hipotálamo, hipófisis, glándula no es el único sistema de regulación de la función hormonal. Vamos a tener otra forma de regulación, que es a través del sistema nervioso directamente. Entonces voy a tener al sistema nervioso, pero van a decir, pues ese también era el sistema nervioso, sí, ok, pero por sistema nervioso, ¿qué me estoy refiriendo? Sistema simpático, o sea, a través de la regulación simpática, que es nuestro sistema autónomo, ya lo hemos mencionado 1000 veces. Algunas glándulas van a estar mediadas por, o sea, su regulación va a estar mediada por el vago, en el caso del sistema parasimpático, o por estimulación de tipo simpática. Entonces también voy a tener entonces formas de regulación que podríamos decirle o denominarle directas a través del sistema autónomo. Puede ser sistema simpático o sistema parasimpático, sin necesidad de la activación del eje hipotálamo hipófisis. Y hay algunas excepciones donde la glándula tiene la doble regulación a través del eje hipotálamo hipófisis glándula y a través del sistema simpático, como la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal es una de las excepciones que tiene la doble regulación. Y algunas glándulas tienen la característica de sí ser estimuladas por este sistema, pero solamente para activación, es decir, solamente como un sistema de estimulación, y dependerá de determinados sustratos o de determinadas sustancias que se encuentren en el medio, que sean las encargadas de autorregular a la glándula. Es decir, no voy a ir hasta el sistema nervioso para hacer todo este sistema de retroalimentación negativa, sino en general el sistema nervioso va a ser un sistema on-off, ¿no? Encendido o apagado, ¿no? Es decir, estimula o no manda nada de señal. Si no manda señal, pues no está estimulando. Si manda la señal, estimula, punto. Pero no tiene la posibilidad de aumentar o disminuir la cantidad de las hormonas como el eje hipotálamo hipófisis. Entonces, ¿quién va a dar esa regulación? La va a dar de manera local la propia glándula, que dependiendo del efecto que vaya a producir, puede aumentar su producción o disminuir su producción. ¿Ok? Entonces, estos serían los sistemas de todo esto. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿No? Ahorita nada más, insisto, son las generalidades, nada más para ubicarnos. ¿Queda claro? Bueno, siguiente punto. Ahora, ¿cómo se van a secretar las hormonas? Pongan atención. Existen diferentes
patrones de secreción hormonal. ¿Qué quiere decir con el patrón de secreción hormonal? Lo que quiere decir es cuánto y cuándo se secretan las hormonas, ¿ok? Bueno, entonces aquí sí vamos a tener una variedad muy importante. Fíjense bien, vamos a tener un grupo de hormonas que tienen un patrón de secreción que les vamos a denominar una secreción de tipo tónico. ¿Y qué quiere decir eso? Secreción tónica quiere decir que se secreta de manera permanente un nivel de concentración y ese nivel de concentración debe de mantenerse por un periodo de tiempo largo. Puede ser incluso por toda la vida. Es decir, que no debe de moverse de este nivel de concentración la cantidad de hormona que tenemos en el cuerpo. Entonces, eso se le llama una concentración o una liberación de forma tónica, ¿sí? Que se debe de mantener todo el tiempo esa concentración. Si sube la concentración, la debo de bajar, y si baja, la debo de subir para mantener siempre este nivel de concentración. Tengo otra forma de secreción de hormonas que les vamos a denominar secreción pulsátil. Como el nombre lo está diciendo, quiere decir que se genera un pico de concentración y baja a lo normal. Otro pico y baja a lo normal. Pico, baja a lo normal. ¿A qué me refiero con normal? Si parten de un nivel basal, que no es tónico, porque si fuera continuo sería tónico. Baja a un nivel basal, que sería el valor mínimo de la hormona, y por determinados factores, de repente se da un pico y regresa a la basal. Otro pico se regresa a la basal. Otro pico se regresa a la basal. Y tengo estímulos específicos que hacen que se libere esta hormona. Pero entonces esto sería una secreción de tipo pulsátil. ¿Ok? Tengo una tercera forma de secreción que no va a ser ni tónico ni pulsátil, sino que sigue un ciclo. Un ciclo como sería el ciclo de manera cíclica, vaya, es lo que quiero decir, que le vamos a denominar, pueden ser ciclos que se repiten cada determinado tiempo. Es decir, que empieza en un nivel, poco a poco va aumentando y posteriormente regresa al nivel inicial. Y otra vez vuelve a aumentar, llega al máximo y vuelve a bajar. Y así sucesivamente. Entonces son de secreción cíclica. Y existen muchos ciclos. Muchos ciclos, dependiendo de cuánto dura el ciclo, pues es el nombre que yo le voy a dar. Por ejemplo, puede tener una duración de un día, que en realidad no es un día exacto, sino se le considera que es de 22 a 28 horas. Un ciclo que dura de 22 a 28 horas puede tener esa variación. A eso le voy a denominar ciclo circadiano. Es decir, que dura un día, que cambia a lo largo del día. Entonces cada día se repite y se repite y se repite la forma en cómo se está secretando la hormona. O puedo tener ciclos que duren más de 24 horas, más de un día. Y a eso le voy a denominar ciclos infradianos. Hay diferentes ciclos, pero los más comunes, por ejemplo, en el aparato hormonal femenino, pues tengo un ciclo que dura 28 días aproximadamente, ¿no? Entonces ahí vamos a tener ciclos que se le denomina ciclo lunar, nada más haciendo referencia que pues, la luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta, ¿no? Entonces pueden ser ultradianos, infradianos, los ciclos, ¿verdad? O dianos, ¿no? O sea, de un ciclo de 24 horas. Tenemos muchísimos. Generalmente, los ciclos circadianos van a tener como característica el estar regulados por el estado luz-oscuridad. Entonces vamos a estar detectando si nos encontramos durante el periodo de luz, de día, o durante el periodo de oscuridad, de noche, y eso determina mucho cuando se activa o no se activa la secreción de la hormona. Ok, los ciclos infradianos, los que duran más de 24 horas, no
no están regulados por el ciclo luz-oscuridad, sino que tienen que transcurrir todos estos. Y tenemos neuronas especializadas, principalmente en un núcleo del hipotálamo que se le denomina el núcleo supraquiasmático, que es el encargado de estar controlando estos ciclos, en su gran mayoría. Entonces, en términos generales, las hormonas entonces se deben de mantener el nivel de concentración de manera continua, que sería la secreción tónica. Se va a estar manteniendo pulsos dependiendo de las necesidades, a eso le llamamos pulsátil, o de manera cíclica. ¿Ok? Por último, tenemos un problema un problema esencial con el sistema endocrino, que lo compartimos con, ya hoy día de manera moderna, con la farmacología, ¿verdad? ¿Cuál es? Uno, para que se pueda sintetizar, pues las hormonas pues, se requieren de sustancias precursoras. Cada una de las hormonas va a tener una molécula, un elemento o una sustancia a partir de la cual inicia su síntesis. Esta síntesis puede ser de dos vías, vamos a ponerlo en esos términos, puede ser con un origen y una consecuencia netamente proteica, o puede ser a partir de elementos lipídicos, ¿verdad? Entonces voy a tener hormonas proteicas y hormonas lipídicas. Bueno, entonces, por ejemplo, todas las hormonas lipídicas, o en su gran mayoría de las hormonas lipídicas, su elemento precursor es el colesterol. Entonces deben de estar presente el colesterol, pues, para miles de funciones en el cuerpo, pero dentro de esas miles de funciones, una es la síntesis de hormonas. Y, por ejemplo, estas hormonas, nada más para que no se me pase, estas hormonas lipídicas también se conocen como hormonas esteroideas por los cambios que van a sufrir en su síntesis, y tienen como principal característica pues ser, por ejemplo, liposolubles. Y al ser hormonas liposolubles, tienen como característica que van a atravesar las membranas celulares sin problema, y que sus receptores específicos se encuentran intracelulares. Puede ser en el núcleo o puede ser en alguna parte intracelular. Las hormonas proteicas todas tienen como característica que sus receptores se van a encontrar extracelulares, ¿no? En la membrana celular, viendo hacia la cara extracelular. No pueden penetrar, o en algunos casos, si llegaran a penetrar, necesitarían un transportador específico. Bueno, ok, ya cierro el paréntesis. Entonces, lo que estábamos diciendo es, requieren de elementos para su síntesis. Entonces, si por alguna razón, ya sea desde el punto de vista nutricional, o sea por alguna enfermedad, etcétera, no tengo disponible la sustancia para empezar a sintetizar la hormona, pues tendremos problemas en la síntesis de esa hormona, carencia de esa hormona y alteración de la función que esa hormona nos va a dar por falta de sustrato. Y esto no es tan raro como parece. En la vida moderna en realidad ya no nos ocurre con tanta frecuencia, pero a lo largo de la historia de la humanidad, pues sí. ¿Por qué? Porque hay muchos elementos que dependen del ambiente, y puede ser que en el sitio donde se vive pues no se tenga ese elemento y pues no pueda sintetizar la hormona, ¿no? Pero también hay condiciones, como acabo de decir, una muy importante, pues la desnutrición. Y la desnutrición, pues no solamente, por eso hago énfasis, porque hoy día, pues sí, tenemos un problema de pobreza, y pues la pobreza implica desnutrición, pero pues hoy día sabemos, y tenemos muchos problemas con eso también, que la desnutrición no es solamente por pobreza, ¿no? Tenemos enfermedades como la bulimia o la anorexia, que implican también una desnutrición y que van a tener consecuencias hormonales muy importantes. Simplemente, por ejemplo,
si una persona se encuentra en un estado catabólico, sea hombre o mujer, no importa, por la razón que quiera, porque ya está en un estado de desnutrición, pues va a bajar sus reservas de grasa y no va a tener suficiente colesterol para la síntesis de determinadas hormonas. Pero puedo tener a un sujeto perfectamente nutrido, que es un atleta de alto rendimiento y que tenga menos del 5% de grasa corporal y que ese porcentaje sea hombre o mujer, ese porcentaje de grasa corporal ya no aporte la cantidad suficiente de colesterol para la síntesis de determinadas hormonas. Entonces, puedo tener problemas por desnutrición, puedo tener problemas por quitar sustancias o disminuir sustancias que pues deberían de estar presentes para la síntesis de las hormonas. Y ese es un problema importante, la disponibilidad de los elementos precursores de las hormonas. Ok. Perdón, ya. ¿Alguna duda de esto? No, ninguna. No, doctor. No, doctor, todo bien. Bueno, entonces aquí lo dejamos y ya vamos a empezar la siguiente clase con la hormona tiroidea, ¿ok? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego.